Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, no se preocupen. Siempre hay algo bueno a la vuelta de la esquina. Y hoy estoy aquí para traerles una historia que realmente me dejó sin aliento, una historia sobre el heroísmo inesperado, sobre la bondad humana y sobre la increíble capacidad de un vecino para cambiar el curso de la vida de alguien. Hoy vamos a hablar de algo que realmente me impactó, una vecina, Esla, y el acto de valentía de su vecino que le salvó la vida. Prepárense para escuchar una historia que los dejará pegados a la pantalla, porque esto es increíble. Pero antes de sumergirnos en este relato que les aseguro que les erizará la piel, quería recordarles que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es completamente gratis. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se mantendrán al día con todas las historias fascinantes, las noticias curiosas y las aventuras que compartimos aquí. Y por supuesto, eso me ayuda muchísimo. Así que ya saben. Suscríbanse. Y ahora, sí, vamos con la historia. Todo comenzó en un tranquilo barrio residencial, uno de esos lugares donde todos se conocen, se saludan y se cuidan mutuamente. Las casas estaban alineadas con pequeños jardines cuidados y calles arboladas que ofrecían sombra en los calurosos días de verano. Era un lugar donde los niños jugaban en la calle, las familias compartían barbacoas los fines de semana y la sensación de comunidad era palpable. En medio de este oasis de tranquilidad vivía Esla, una mujer joven y llena de vida, en uno de los apartamentos de un edificio de 3 pisos. Esla era una persona independiente con un espíritu aventurero y un corazón generoso. Era una mujer que amaba vivir la vida al máximo. Trabajaba como diseñadora gráfica, un trabajo que le permitía expresar su creatividad y que disfrutaba enormemente. Fuera del trabajo era una apasionada por el senderismo, la lectura y la exploración de nuevas culturas. Le encantaba su vida, su trabajo, sus amigos, y sobre todo, su apartamento, su pequeño refugio personal. Había decorado el espacio con cariño, llenándolo de plantas, libros y fotografías que capturaban sus viajes y experiencias. Era su santuario, un lugar donde se sentía segura, cómoda y feliz. Un día como cualquier otro, Esla estaba en casa, disfrutando de su tiempo libre. Era una tarde soleada de otoño con el viento susurrando suavemente a través de las hojas doradas de los árboles. Se había preparado una taza de té caliente y se había acurrucado en el sofá con un libro, sumergida en la historia de una novela de misterio que la tenía completamente absorta. La trama era fascinante, llena de giros inesperados y personajes intrigantes. Estaba tan concentrada en la lectura que ni siquiera se percató de los pequeños ruidos de la ciudad, el tráfico distante, las conversaciones de los vecinos o el canto de los pájaros. Era un momento de paz y tranquilidad, un escape de las preocupaciones diarias. De repente. ¡Pum! Un ruido ensordecedor rompió la calma. El sonido fue tan repentino e inesperado que la hizo saltar del sofá. Pensó que quizás algo se había caído, un objeto que se había deslizado de una estantería o una rama que había chocado contra la ventana. Pero el ruido era diferente, era más grave. Parecía provenir de algún lugar cercano, como si algo grande se hubiera roto o explotado. Intentó ignorarlo esperando que fuera solo un pequeño incidente, pero al instante se dio cuenta de que algo andaba mal. El olor a humo comenzó a invadir el apartamento. Al principio era sutil, un ligero aroma a quemado que podría pasar desapercibido. Pero en cuestión de segundos, el olor se hizo más intenso, más penetrante, llenando el aire con una espesa neblina que picaba en la garganta y en los ojos. Se levantó de golpe, dejando caer el libro al suelo. Una sensación de inquietud y preocupación comenzó a apoderarse de ella. El olor a humo era inconfundible y la obligó a enfrentarse a la realidad, algo se estaba quemando. Instintivamente se dirigió a la cocina, el lugar de donde parecía provenir el humo. La cocina era el corazón de su apartamento donde preparaba sus comidas, experimentaba con nuevas recetas y disfrutaba de momentos de tranquilidad mientras preparaba su desayuno o cenaba después de un largo día. Y lo que vio la dejó helada, paralizada por el miedo. Una de las estufas, por razones que aún se desconocen, había comenzado a incendiarse. Las llamas, de un color naranja intenso, se elevaban furiosamente consumiendo todo a su paso. El fuego se propagaba rápidamente extendiéndose por los armarios de la cocina, devorando cortinas y electrodomésticos.
El calor era abrasador, obligándola a retroceder instintivamente. El fuego crecía a un ritmo alarmante alimentado por el gas y los objetos inflamables. El humo se volvía cada vez más denso, oscureciendo la habitación y dificultando la respiración. Pequeñas chispas volaban por el aire como luciérnagas asesinas, amenazando con extender el fuego a otras partes del apartamento. El pánico la invadió. Su corazón latía con fuerza en su pecho y la adrenalina corría por sus venas. Su mente se nubló y la claridad de pensamiento se desvaneció. ¿Qué debía hacer? Estaba sola, completamente sola. Atrapada en medio de un incendio con el fuego avanzando implacablemente y el humo asfixiante. En esos momentos de caos y desesperación, lo primero que se le ocurrió a Esla fue gritar. Gritar por ayuda. Con todas sus fuerzas exclamó: «Ayuda, fuego, ayuda». Su voz, llena de miedo y angustia, resonó en el silencio del edificio. Las palabras, desgarradoras, salieron de su garganta como un último grito de auxilio. Y afortunadamente su llamada de auxilio no cayó en oídos sordos. Su vecino, un hombre llamado Ali, estaba justo en su apartamento preparando la cena. Ali era un hombre tranquilo y reservado, pero siempre atento a las necesidades de los demás. Era un hombre de pocas palabras, pero de grandes acciones. Trabajaba como ingeniero en una empresa local y dedicaba su tiempo libre a sus pasatiempos, como la jardinería y la lectura. En ese momento estaba cortando verduras para una ensalada, tarareando una melodía suave. De repente escuchó los gritos desesperados de Esla, las palabras entrecortadas por el pánico y la desesperación. Reconoció la voz de su vecina, una mujer que siempre le saludaba con una sonrisa y que se preocupaba por el bienestar de los demás. Sin dudarlo ni un segundo, Ali dejó el cuchillo y la tabla de cortar, y corrió hacia la puerta de su apartamento. La abrió y vio el humo negro y espeso saliendo del apartamento de Esla. El olor a quemado le golpeó la cara, y el sonido crepitante del fuego llegó a sus oídos. Sin pensarlo dos veces y con el instinto de protección brotando, corrió hacia el apartamento en llamas. La valentía de este hombre era admirable, una demostración de coraje y humanidad que lo definirá para siempre. La escena que encontró fue aterradora. El fuego rugía, devorando todo a su paso. El humo era tan denso que dificultaba la visibilidad. Esla estaba atrapada, asustada, luchando contra el fuego y el humo, con la esperanza de ser rescatada. Su rostro estaba cubierto de hollín, y sus ojos reflejaban el terror y la desesperación. Ali, a pesar del peligro inminente, se adentró en el apartamento. La temperatura aumentaba rápidamente y el humo le dificultaba la respiración. La visibilidad era casi nula debido al humo espeso, pero Ali, guiado por los gritos de Esla, logró encontrarla en medio de la cocina en llamas. La vio tosiendo y luchando por respirar, con la esperanza de que alguien la rescatara. Sin pensarlo dos veces, la agarró de la mano, sintiendo la calidez del fuego abrasando su propia piel, y la guió hacia la salida. A pesar de la dificultad de la situación, la arrastró casi por el suelo, empujándola a través del humo y las llamas. La sacó del apartamento exponiéndola al aire fresco de la escalera, un respiro del infierno que acababa de vivir. El humo era tan intenso que le dificultaba respirar y ver. La valentía de Ali fue realmente asombrosa. Arriesgó su propia vida, sin dudarlo ni un segundo, para salvarla de su vecina. Su instinto de supervivencia se combinó con un sentido de responsabilidad y empatía que lo impulsaron a actuar. Una vez fuera del apartamento, ambos cayeron al suelo, jadeando por aire. Ali se aseguró de que Esla estuviera a salvo, lejos del peligro inminente. Llamó a los bomberos y a los servicios de emergencia, explicando la situación y proporcionando la ubicación exacta. Mientras esperaban su llegada, se mantuvo a su lado, tranquilizándola y asegurándose de que estuviera bien. Le quitó el hollín de la cara, la abrazó y le susurró palabras de consuelo. Le dijo que todo estaría bien, que ya estaba a salvo y que los bomberos llegarían pronto. Le habló con voz suave y serena, tratando de calmar sus nervios y su miedo. La ambulancia llegó en cuestión de minutos, con las sirenas rompiendo el silencio de la noche. Los paramédicos atendieron a Esla de inmediato, evaluando sus signos vitales y proporcionándole oxígeno. Luego se la llevaron al hospital para una revisión médica más exhaustiva. Afortunadamente, gracias a la rápida acción de Ali, Esla solo había inhalado un poco de humo y tenía algunas quemaduras leves, pero estaba fuera de peligro.
La atención médica oportuna y el apoyo emocional de Ali fueron cruciales para su recuperación. Los bomberos llegaron con sus equipos de protección y sus mangueras. Entraron en el apartamento en llamas, luchando contra el fuego con valentía y determinación. Después de una intensa batalla, lograron extinguir el incendio. El olor a humo persistió en el aire, mezclado con el olor a agua y cenizas. El apartamento de Esla sufrió daños significativos. Las llamas habían consumido gran parte de la cocina, destruyendo muebles, electrodomésticos y utensilios. El humo y el hollín habían cubierto las paredes y el techo, dejando una capa oscura y pegajosa. La sala de estar y otras habitaciones también sufrieron daños, aunque en menor medida. Pero lo importante era que Esla estaba a salvo. Había escapado de las garras del fuego gracias a la valentía y el heroísmo de su vecino. La historia de Esla y Ali se difundió rápidamente por todo el vecindario. La noticia se corrió como la pólvora, pasando de boca en boca, de casa en casa. Todos estaban impresionados por el heroísmo de Ali. Lo elogiaron, lo aplaudieron y lo reconocieron como un verdadero héroe. Los vecinos se acercaron a él, expresando su gratitud y admiración. Le dieron las gracias por su valentía y por salvar la vida de Esla. Le ofrecieron su apoyo y su ayuda en cualquier cosa que necesitara. Ali, por su parte, se mantuvo humilde, restándole importancia a sus acciones y afirmando que solo hizo lo que cualquier persona haría en una situación similar. No buscaba reconocimiento ni elogios. Su única preocupación era que Esla estuviera bien. Lo que realmente me conmovió de esta historia, más allá del acto de valentía de Ali, fue la conexión entre vecinos, la solidaridad que existe en muchas comunidades. Un acto tan simple como escuchar un grito de auxilio, responderlo y correr a ayudar a alguien que está en peligro, puede marcar una diferencia enorme. En un mundo cada vez más individualista y desconectado, la historia de Ali y Esla es un recordatorio de la importancia de la comunidad y la empatía. El incendio fue un evento traumático para Esla. Tuvo que enfrentarse al miedo, al pánico y a la incertidumbre. Perdió sus pertenencias, su hogar y su sensación de seguridad. Pero también fue una experiencia que le demostró la bondad y la generosidad que existe en el mundo. Se sintió agradecida por la valentía de Ali y por el apoyo de sus vecinos. Sabía que no estaba sola, que tenía una comunidad que la respaldaba y que la ayudaría a superar este difícil momento. Después del incendio, la vida de Esla cambió. Tuvo que buscar un nuevo lugar donde vivir temporalmente, mientras su apartamento era reparado. Se mudó con su mejor amiga, quien la recibió con los brazos abiertos. Tuvo que lidiar con trámites burocráticos, con la compañía de seguros y con la reconstrucción de su vida. Pero a pesar de las dificultades, siempre recordaba la valentía de su vecino y la importancia de la comunidad. Recordaba la forma en que Ali la había sacado del apartamento, la forma en que la había tranquilizado y la forma en que había estado a su lado en esos momentos de angustia. El incendio también sirvió para unir aún más a los vecinos. Se organizaron para ayudar a Esla, recolectando donaciones, ofreciendo su ayuda y demostrando que en momentos de crisis, las personas pueden unirse y apoyarse mutuamente. Se ofrecieron a ayudarla a empacar sus pertenencias, a limpiar su apartamento y a encontrar un nuevo hogar. Le trajeron comida, ropa y artículos de primera necesidad. Le brindaron apoyo emocional y la animaron a seguir adelante. Organizaron una colecta para ayudar a Esla a cubrir los gastos de su nueva vivienda y los gastos médicos que le generó el incendio. La comunidad se unió en un esfuerzo solidario, demostrando que a pesar de las diferencias, los vecinos son capaces de demostrar su apoyo en momentos de crisis. La historia de Esla y Ali es un recordatorio de que los héroes no siempre usan capas. A veces son personas comunes y corrientes, como Ali, que se atreven a actuar y a poner en riesgo su propia vida por el bien de los demás. Son personas que no dudan en responder al llamado de la ayuda, que no tienen miedo de enfrentarse al peligro y que priorizan el bienestar de los demás por encima del suyo propio. Es una prueba de que la valentía, la bondad y la solidaridad aún existen en el mundo, y que a veces, los héroes se encuentran en los lugares más inesperados. Y es que ¿quién imaginaría que el vecino de al lado, un hombre tranquilo y modesto, sería capaz de arriesgar su vida para salvar a otra persona? Es algo que nos demuestra que en momentos de crisis, la conexión humana y el apoyo mutuo son fundamentales. Nos recuerda que en medio del caos y la adversidad, siempre hay esperanza. Esta historia nos enseña la importancia de la empatía,
de estar atentos a los demás y de estar dispuestos a ayudar. Nos recuerda que a veces un pequeño acto de bondad puede tener un impacto enorme en la vida de alguien. Nos enseña que la valentía no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en la disposición de actuar, en la decisión de no quedarse de brazos cruzados y en la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Y por supuesto que los vecinos son mucho más que solo personas que viven al lado, son, en muchos casos, nuestros salvavidas. Son las personas que están ahí para nosotros en momentos de necesidad, que nos ofrecen apoyo y compañía, y que nos recuerdan que no estamos solos en este mundo. Son los que comparten nuestras alegrías y nuestras penas, y que forman parte de nuestra comunidad, nuestro hogar, nuestro mundo. El acto de Ali resonó en todo el vecindario. Fue reconocido como un verdadero héroe, una inspiración para todos los que lo conocían. Su historia se convirtió en un ejemplo de coraje y solidaridad, y un testimonio del poder de la comunidad. Recibió numerosos premios y reconocimientos por su valentía. Fue entrevistado por periódicos locales y programas de televisión. Pero lo más importante fue el reconocimiento y la gratitud que recibió de sus vecinos. Ali continuó viviendo su vida de forma sencilla y modesta. Siguió trabajando como ingeniero, cuidando su jardín y leyendo sus libros. Pero su vida había cambiado para siempre. Ahora era visto como un héroe, un símbolo de esperanza y un recordatorio de la bondad humana. La historia de Sly Ali nos enseña que todos podemos ser héroes. Todos podemos tener la capacidad de marcar la diferencia en la vida de alguien, simplemente con un acto de bondad, con un gesto de valentía o con una mano amiga. Nos recuerda que en los momentos más oscuros, siempre hay luz, siempre hay esperanza y siempre hay alguien dispuesto a ayudar. ¿Y es que qué les pareció la historia? ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Qué opinan del acto de valentía de Ali? ¿Creen que cualquiera haría lo mismo? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones sobre este tema. No duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.